La obra teatral conocida como Peter Pan, el niño que no quería crecer, vio la luz por primera vez el 27 de diciembre de 1904 y desde su lanzamiento fue un éxito rotundo, pues todos quedaron maravillados con aquel fantástico mundo junto a sus tiernos y carismáticos personajes. La idea de un niño que no podía crecer, que podía volar y además tenía como amiga a una pequeña hada, fue tan aceptada que se adaptó casi de manera inmediata en una obra literaria y en películas años después. Sin embargo, a pesar de su éxito, el autor original del libro, James Matthew Barrie, solo se limitó a crear 2 libros canónicos, dejando así muchas dudas y misterios sin resolver acerca de Peter Pan y de la mágica tierra de nunca jamás. Y sin duda, una, si no es que la más importante de todas es, ¿cuál es el verdadero origen de Peter Pan? Antes de comenzar, tienes que saber que los datos en que está basado este video son tomados únicamente de las obras literarias canónicas y oficial canonizada, y las teorías que mencionaré son de carácter personal. Sabiendo esto, comencemos. Para entender o darnos una idea de qué es y de dónde viene Peter, debemos saber que antes del libro Peter Pan y Wendy, hubo un libro llamado por su traducción El pequeño pájaro blanco o El pajarito blanco, donde se menciona a Peter por primera vez en varios capítulos. Sin embargo, no fue hasta Peter Pan en los jardines de Kensington donde se profundiza en su historia como personaje principal, por lo que la cronología de Peter estaría empezando por el libro Peter Pan en los jardines de Kensington, Peter Pan y Wendy y por último Peter Pan de Rojo Escarlata, siendo este último escrito por la autora Geraldine McCaughrean, pero que fue canonizada por el hospital para niños Great Harmon, a quienes Barrie cedió los derechos de autor. En el libro original titulado Peter Pan y Wendy, la primera aparición de Peter fue de manera espontánea, pues se introduce directamente en la historia como un personaje ya realizado. Cabe mencionar que en primera instancia la historia de Peter Pan y Wendy es considerada como una secuela del pequeño pájaro blanco, pero al momento de escribirla, el autor no la consideraba una secuela, pues el fin de esa historia era ser exclusivamente una obra de teatro. Por esta razón, es que en El pequeño pájaro blanco se manejan conceptos un tanto diferentes, que no se mencionan ni se explican en las secuelas, simplemente porque no eran parte de la primera historia. Aún así, tomaremos esas 3 historias como una sola e intentaré darles una coherencia. En El pajarito blanco se menciona a Peter Pan como un cuento que un señor llamado el Capitán le cuenta a un niño llamado David. Por lo tanto, en el universo del pajarito blanco, Peter es un ser ficticio. Pero si leemos el libro Peter Pan en los jardines de Kensington, que de hecho es prácticamente la misma historia que cuenta el Capitán, nos introduce directamente como un universo donde la historia es completamente real. Para entender mejor a lo que me refiero, haré un ejemplo y una pequeña explicación. En el universo de DC Comics hay muchas versiones de Flash, pero nos centraremos solo en 2 para este ejemplo. El primer Flash llamado Jay Garrick y el segundo Flash llamado Barry Allen. En el universo del primer Flash, Flash Jay Garrick es existente, es decir, él mismo existe. Pero en el universo de Barry, el segundo Flash, Jay Garrick es solo el personaje ficticio de un cómic. Así que regresando a Peter, para esta teoría tomaremos como universo principal el libro Peter Pan en los jardines de Kensington. En este libro se nos plantea que los humanos no nacemos de la manera que todos sabemos, es decir, una fecundación y un posterior embarazo de las madres. En este universo, todos los seres humanos antes de ser bebés son pájaros. James Barrie no nos explica detalles, pero según la narración, todo indica que las aves cuando ponen sus huevos
Deciden cuántos polluelos conservarán para ellos y se convertirán en aves como ellos. Y también deciden cuántos polluelos enviarán a las mujeres que quieren ser madres para convertirse en humanos. Las madres humanas realmente son madres adoptivas, y para que el polluelo se convierta en humano, la madre o padre debe empollar, o más bien darles de su calor. Es aquí cuando la metamorfosis ocurre y el polluelo adquiere rasgos de la madre o padre. Por eso, se supone que los hijos se parecen a sus padres. Debo añadir que aunque no se dice claramente, se da a entender que cuando ocurre la metamorfosis, el polluelo no recuerda nada de haber sido un ave. Es como si volviera a renacer, por así decirlo, en forma humana. Se dice en la novela que cuando Peter era un bebé de 7 días de nacido, a lo cual interpreto que tenía 7 días de haberse convertido en un humano, escuchó a sus padres hablar sobre todas las cosas que Peter haría cuando fuese mayor, muy parecido a cuando nuestros padres conversan emocionados sobre lo que esperan de nosotros al crecer. Peter, al escuchar esto, siente estrés, pues no quiere ningún tipo de responsabilidad. Entonces, increíblemente, recuerda que era un pájaro, y como los pájaros pueden volar, entonces él también lo pudo hacer. Recuerden que estamos tomando como real el libro Los Jardines de Kensington, y aquí la explicación de esto es que todas las aves pueden volar por su confianza en que pueden hacerlo, y no por sus alas en sí. Después de salir por la ventana, Peter llega volando hasta los jardines de Kensington. Allí hay un enorme lago que conecta con una especie de arroyo que recorre los jardines, y en el centro del lago hay una isla donde viven muchas aves y donde Peter se hace amigo de su líder, el rey Salomón, y este le revela a Peter que él no es un ave, y Peter, al entender lo que decía, perdió su confianza en sí mismo, por lo que perdió su capacidad de volar. Recordemos que Peter pudo volar porque creía que era un ave. Para resumir un poco, luego de eso ocurrieron varios eventos y Peter logra hacerse amigo de las hadas que vivían en los jardines, y estas le cumplen 2 deseos. El primer deseo fue poder volar otra vez para poder ir con su madre. Cuando llegó hasta su antigua casa, la ventana de su cuarto estaba abierta y su madre estaba dormida en la que era su cama, y se apreciaba que estaba triste. Pero Peter, en lugar de quedarse, decidió volver a los jardines para despedirse de las hadas y las aves. Peter, sin darse cuenta, pasó meses en los jardines, aunque al parecer para él no fue tanto tiempo, y cuando se decidió por fin a ir de nuevo con su madre, pidió su segundo deseo, que fue quedarse para siempre con ella. Nuevamente adquirió la habilidad de volar y regresó hasta su antigua casa. Pero cuál fue su sorpresa, que la ventana ahora estaba cerrada y además tenía unos gruesos barrotes de acero, y al ver por la ventana, vio como su madre estaba ahora feliz y con un bebé entre brazos. Peter, al ver esto, se sintió muy desconsolado y regresó a los jardines y no volvió nunca de nuevo a su antigua casa. Se menciona en el libro que Peter estuvo por mucho más tiempo en los jardines, tanto que el nuevo bebé de su madre ahora era tan grande que ya tenía bigotes, por lo que se nos da a entender que han pasado muchos años, y también se nos revela por medio de una pequeña niña que ahora todos saben sobre Peter Pan, aunque claramente no saben todo sobre él, sino más bien lo conocen como una especie de leyenda urbana. Esto se refuerza con el primer capítulo del libro Peter Pan y Wendy, cuando la madre de Wendy, la señora Darling, le cuenta que cuando ella era niña se escuchaban historias raras sobre Peter, como que acompañaba a los niños muertos parte del camino para que no tuvieran miedo. Que por cierto, ¿será esa historia de la señora Darling verdadera? Comenten en la caja de comentarios si quieren que haga un video sobre ella. Al llegar a este punto de la historia, Peter tiene 4 años
y se narra que pasan más y más años y Peter sigue siendo un niño. Y siguen pasando los años hasta llegar a un punto donde se vuelve una historia recurrente que se le cuenta a los niños como parte del folclore local, y así es para los años posteriores. Aquí termina la historia en el libro, y con todo lo antes dicho, podemos concluir que Peter Pan, como se dice en la novela, es un humano que extrañamente logró recordar cómo era su forma de ave antes de ser humano, y que decidió escapar de su hogar para ser libre de las responsabilidades que se nos atribuyen a los adultos. Este, mis amigos, es el origen de Peter Pan, tomando como universo principal el libro Peter Pan en los jardines de Kensington. Sin embargo, si se toma como universo principal el libro del pajarito blanco o pequeño pájaro blanco, la perspectiva cambia totalmente. Cuéntame en los comentarios si les gustaría ver un video con mi otra teoría. ¿Te has preguntado cómo es posible que Peter tenga 4 años en esta historia y 12 años en el libro Peter Pan y Wendy, si se supone que no puede crecer? ¿Y qué es el país de nunca jamás? ¿Cómo es que Peter llegó ahí? Bueno, tengo unas teorías que responden a esas preguntas y las explicaré en otros videos. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras pulgar arriba y te suscribas a este canal para más videos así. Les ha hablado su amigo Poetics. Linda noche.